¿Y si la muerte no es un final, sino solo una transición hacia algo más? Si realmente lo que sucede es que tenemos que dejar este cuerpo físico para poder evolucionar hacia un lugar, espacio y nivel de conciencia donde no necesitas el cuerpo. Yo sé que esto es muy difícil de entenderlo cuando estamos transitando por un proceso de pérdida física de alguien, por un duelo, y lo digo con base porque yo perdí a mi papá en el año 2018. Sin embargo, hoy, luego también de vivir acá en México y de entender cómo acá viven todo lo que es el proceso de Día de Muertos, la muerte y cómo la miran, yo puedo abrazar desde otro lugar esta experiencia que todos vamos a vivir y a la que por supuesto le tenemos un montón de miedo. Hola, yo soy Carito Brito y esto es El Código Eres Tú, un canal donde hablamos acerca de espiritualidad, sanación emocional, altas y bajas de la vida y todo eso que nos permita evolucionar constantemente hacia un nivel mejor de humanidad, de vida, de conciencia o de lo que aquí ustedes quieran ver. Quise traer este tema justo en esta semana de Día de Muertos acá en México porque considero que es un tema que todos le tenemos miedo, o una gran mayoría de personas, sobre todo cuando traemos sistemas de creencias negativos hacia el proceso de partir de este mundo físico o de la muerte. Yo efectivamente viví un proceso muy doloroso en mi vida, como fue la pérdida de mi papá en el año 2018. Sin embargo, yo hoy puedo mirarlo desde otro lugar. Yo no quiero romantizar el tema de la partida de alguien de este plano físico. No quiero tampoco que parezca que, ay, es que no les va a doler o no lo van a llorar o no lo van a sufrir. Claro que sí, es normal. Es un proceso horrible, es sumamente doloroso. Yo creo que es algo que tienen que, al momento de vivirlo, dejarse ir con el sentimiento, no bloquear nada, sentirse mal, sentirse triste, sentir todo lo que tengan que sentir, porque es la emocionalidad y uno no puede bloquear sus emociones. Dicho esto, lo que sí les puedo decir es que en mi caso, cuando esto sucede, yo ya tenía cierto nivel de conciencia emocional, también tenía cierto nivel de conciencia de mi vida, tenía un entorno maravilloso que me apoyó y que pudo contenerme a mí en ese momento, y también estaba como conectando desde otro lugar con lo que es para mí Dios, el universo, yo le digo Dios, pero todo lo que es esta presencia universal de amor infinito. Efectivamente, ya hoy yo miro todo esto desde otro punto y de hecho yo a veces hago hasta chistes porque siempre digo, si yo pude transitar el proceso de la pérdida física de mi papá y vivir este duelo tan doloroso, imagínense cuántos otros duelos yo no puedo pasar sin ningún tipo de problema. Pero sí quiero contarles cómo fue mi experiencia, cómo ha ido cambiando y avanzando, cosas que he hecho durante la partida de él hasta el día de hoy y lo que también hace que hoy yo mire esta situación que todos vamos a vivir, experimentar en varios momentos de la vida, como es perder a alguien, que en algún momento también nos tocará a nosotros partir de este mundo. Lo primero que les quiero comentar es que efectivamente cuando esto sucedió yo estaba muy enojada con la vida, yo estaba enojada con Dios, con mi papá, porque según yo él no había seguido luchando por seguir acá, conmigo, con todo lo que conllevaba mi relación entre mi papá y yo, porque claro, tú ya empiezas a culparte, a pensar que podías haber hecho cosas distintas, a también creer que eres responsable de cosas que estaban pasando y son momentos donde todo se te viene abajo. Claro, están otras personas ahí acompañándote, que esto es maravilloso y yo agradezco mucho eso, pero aunque tú estés lleno de gente, tú por dentro estás vacío. Tú quieres retroceder el tiempo, no sabes qué está pasando, quieres que sea un sueño, te quieres despertar. Son muchas emociones que pasan al mismo tiempo. Yo claro que las viví todas, incluso cuando yo tenía ya cierto conocimiento y cuando yo también asumo o hoy entiendo que yo fui sumamente privilegiada porque yo tuve la oportunidad de compartir con mi papá los últimos días de su vida, estando muy presente y acompañándolo durante su enfermedad. Mi papá fallece por un tema de una enfermedad donde él cae en una clínica. En Venezuela las clínicas son como estos hospitales privados y esos últimos días para mí fue también abrazar muchas cosas en cuanto a mi relación con él, porque sí, yo tenía una relación un poco complicada con mi papá. Ojo, mi papá me amaba muchísimo y yo lo amaba demasiado, yo siempre estuve clara de esto. Yo viví con él hasta los 15 años. A los 15 años mis padres se divorcian cuando yo tenía 15 años. Luego de allí efectivamente la relación con él cambia. Yo tenía una relación muy de confrontación con él, éramos mucho ego ambos Virgo, que digo yo, hasta por chiste y no. Aunque teníamos una relación llena de amor, también había mucho conflicto. Como padres e hijos sucede muchísimo. Nada de violencia, nada de eso, no quiero que se malinterprete, pero sí puntos de desacuerdo.
Entonces, cuando mi papá cae en la clínica, efectivamente esos últimos días yo estuve muy presente y todos mis hermanos también, la familia en general, estábamos yendo con él, estando ahí para él, para lo que necesitaba. Una de las cosas más hermosas que vi fue también como el amor incondicional que todo el mundo le tenía a él, admirarlo por eso, por todo lo que él estaba dejando, por todo lo que él sembró en el mundo, en mí, en todas las personas que lo conocían. Y también para mí fue un proceso de reconciliación con la manera como él me miraba a mí. Efectivamente, a mí me ayudó muchísimo y también siento que eso fue un privilegio, que como yo tenía esta red de apoyo tan bonita en mi entorno y ya estaba como que súper metida en estos temas de coaching, de crecimiento emocional y espiritual, a mí habían personas en mi entorno que una noche antes, cuando él se complicó y empezó a ver cosas que efectivamente no eran de este mundo, e incluso el médico me dijo a mí directamente: tu papá está muy mal, si pasa esta noche es un milagro. Cuando yo llamé a uno de mis amigos médicos que también estaba metido todo en este tema como yo del despertar de conciencia, me dijo: tú sabes qué tienes que hacer, hay que soltar. Y para mí eso fue horrible. Yo hice un berrinche, no quería hablar con él, yo sabía lo que él me estaba diciendo, pero también sabía que tenía que hablar con él porque esto iba a ser también un poco liberador tanto para mi alma como para el alma de mi papá, porque ambos necesitábamos experimentar todo lo que vivimos juntos para la evolución de él y para mi evolución también, porque al final toda la gente con la que tú coincides en este plano físico son tus maestros, y qué mejores maestros que tus padres. Entonces yo esa noche recuerdo que después de llorar, berrinchar y decir que no quería hacerlo, o sea que no quería hablar con mi papá porque básicamente era una despedida, me acerqué a él y le dije como que lo perdonaba por todo, que me perdonara por todo y que no se preocupara por mí, porque días antes la pareja actual de mi papá en ese momento me había dicho a mí que él tenía días preocupado porque decía que él no quería partir de este plano físico porque él no me quería dejar sola. A ver, yo tenía 27 años, pero como era la hija más pequeña y la única hembra, siempre fui muy consentida. Obviamente él tenía este temor y yo le dije como que no te preocupes, tú hiciste lo mejor que pudiste conmigo y gracias a todo lo que tú fuiste yo hoy soy todo esto y soy así independiente. No te preocupes que yo estaré bien. Y también recuerdo que me dijo: te amo y los amo a todos. Y para mí eso fue súper bonito, como saber que estaba liberándolo de cualquier situación que él tenía de dolor y liberándome también yo un poco, aunque tenía mucho miedo y aunque oré muchísimo para que no partiera este plano físico. Llegamos el día siguiente en la mañana, pero a mediodía ya partió. Y para mí fue en ese momento oscuridad, vacío, la nada, no entendía lo que estaba pasando, quería que me despertaran, para mí era un sueño, yo no entendía, como que reproché muchas cosas, le reproché efectivamente a Dios cosas, en fin, un montón de situaciones. Pero para el nivel de conciencia que yo en ese momento tenía, una parte de mí, de mi conciencia despierta, sabía que era parte del proceso de la vida y sobre todo entendía perfectamente que mientras yo viva, mi papá va a vivir en mí, en cada uno de los latidos de mi corazón, así como vivirá en cada uno de mis hermanos. Y mientras vivan todas las personas en las que mi papá inspiró, conoció y fue parte de su vida también. Entonces eso para mí fue como un poco de respirar dentro de mi dolor. También decía que bueno, porque esto me está mostrando a mí esta otra realidad y que bueno también que yo pude hablar con él. Adelantar el tiempo para no hacer como tan largo esa parte de la historia, y bueno, yo ahí entré en procesos de renacer, constelaciones familiares, y recuerdo que fui a un taller donde era justamente de duelos, de pérdidas físicas. En ese momento no lo entendí porque recuerdo que fue de las peores cosas que llegué a hacer, porque la persona que era como el guía espiritual que explicaba todo, nos mencionaba cómo era el tema luego de trascender y cómo era llegar a otro plano físico, lo que contaban y demás, y para mí era muy duro y fue muy doloroso y me retiré de ahí. Luego, como al año, me vengo a México a vivir. México tiene algo maravilloso y hermoso referente a la muerte, porque acá celebran la muerte. Aquí es como que tú trasciendes y estás en otro lugar y cada tanto tiempo, o sea, una vez al año regresas con tu familia en estas fechas de noviembre, y por eso les montan un altar con las cosas más lindas que las personas tenían, recuerdan de su persona, y le colocan también objetos de la persona o gustos, es decir, si le gustaba el agua o el alcohol o un pancito, lo que sea, se lo colocan en el altar. Eso me parece súper lindo y es muy colorido. Entonces aquí se celebra la muerte. Y es como en Coco, los que han visto la película Coco y no son de acá de México, es algo así en el sentido de lo del altar y todo esto. Y aquí tienen como muy integrado el hecho de que vamos a partir. Y yo no quiero decir que para acá no es que no lo vivan desde un dolor. Por supuesto que también viven su dolor y su duelo y todo esto, pero también ven la muerte desde un lugar muy amoroso. Para ellos, en este 1 y 2 de noviembre, lo que celebran no es la muerte, sino la vida o lo que fue la vida de sus seres queridos. Y montan su altar con amor, con dulzura, colocando todo esto, colocan flores de cempasúchil. Hay ciertas cosas que conlleva esta tradición mexicana, viene desde tiempos de los mexicas. Cuando tú lo vives aquí y escuchas a las personas cómo lo ven, te das cuenta que abrazan muchísimo la sensación de que tenemos que partir y que es
parte de, que vamos a ir a otro lugar donde vamos a estar en un lugar quizás hasta mejor. Que esto también lo podemos llevar al nivel religioso, y también la religión te dice básicamente que cuando partes de acá vas a llegar con Dios y vas a estar en lo que es la vida eterna y todo esto, ¿no? Pero yo no quiero llevar esto por ese plano, sino como culturalmente a mí me ayudó muchísimo el hecho de haberme venido para acá, porque eso también hace que yo diga, ah, claro, esto era lo que yo había medio escuchado o palpado a nivel de libros o de lo que la gente me comentaba, de que la muerte era trascender hacia un lugar mejor. Y esto de trascender hacia un lugar mejor también es algo que yo he leído en libros. Hay varios libros que hablan, yo quiero decir primero antes de avanzar, que yo creo en la reencarnación. Entonces yo sí creo que tú durante varios momentos de tu vida vas conectando, o de las vidas que has vivido con las mismas personas, en procesos distintos donde juntos empiezan a evolucionar, pactan cosas, pactan conectar, ayudarse unos a otros y evolucionar hacia tu familia de almas. Dicho esto, para mí, efectivamente, cuando tú partes de acá, hoy también yo lo entiendo como que partes porque ya cumpliste la misión que tenías en este cuerpo físico cuando elegiste venir a este mundo y nacer en el país que elegiste, de los padres que elegiste, y en fin, eso es un tema que en otro video podría hablar acerca de cómo yo considero el tema de elegir vivir. Pero hay libros como El Plan de tu Alma, también hay un libro que se llama Conversaciones con Dios, que también te invita a entender que justamente tú lo que haces es partir de un plano físico, pero que llegas a un plano espiritual de evolución mayor, y que poco a poco así hay varios niveles espirituales, donde hay uno que es conectar con la fuente o conectar con Dios, que básicamente es lo que todos estamos buscando, evolucionar lo suficiente para poder llegar allí. Que no es como que te quedas en el limbo, porque claro, cuando yo escuchaba esta historia de a nivel religioso, de quedarte en el limbo y yo pensar que en algún momento mi papá o cualquier familiar que haya partido estaba ahí esperando que Jesucristo regresara y todo este tema que te cuenta la Iglesia Católica, es doloroso. Pero yo a mirarlo desde otro lugar donde más bien transitas hacia un espacio distinto, donde hay una comunión total, donde hay un plano que efectivamente no lo puedo ver porque no es algo que está integrado en materia, pero hay un espíritu constantemente acompañándome, a mí me hace abrazarlo de una forma muy bonita. Yo hoy les puedo decir que para mí el hecho de que mi papá no tenga una presencia física conmigo, apartando todo lo que duele no tenerlo, también hace que yo diga, él siempre está en mí. Y yo no necesito verlo, abrazarlo, tocarlo y palparlo para amarlo y para saber que él me ama eternamente. Y yo les comparto esto hoy porque lo que quiero es invitar que todas las personas que hayan perdido a algún ser querido, a algún amigo que amaba muchísimo, sientan siempre que el amor es tan grande que trasciende cualquier frontera y cuerpo, que hace más bien que ellos habiten en ustedes, que no hay división. Porque para mí, yo hoy siento que no hay división entre mi papá y yo, que él está eternamente conmigo, que yo no tengo que llamarlo, que yo no tengo ni siquiera que viajar a mi país para poder verlo, sino que él está siempre junto a mí. Yo obviamente hice ciertos rituales en su momento. Yo antes tenía una pulserita que sigo teniendo, solo que la guardé para que no se pierda, que tiene sus iniciales. Y para mí, yo me la coloqué justo porque yo dije, yo necesito sentir que mi papá siempre está conmigo. La llevaba en la mano derecha porque la mano derecha es justamente la energía masculina, es donde dicen que se alberga la energía de tu papá. Yo la llevaba en la mano derecha siempre. Para mí era un recordatorio de no buscarlo en ningún lugar, en ninguna pareja, en ningún espacio, y entender que siempre estaba conmigo. En algún momento esa pulserita empezó como que a dañarse y por eso la guardé, porque la mantengo conmigo. Pero para mí fue un momento hermoso donde yo sentía que estaba junto a mí. Yo hoy en día no necesito ver la pulsera, hoy en día lo sé, lo siento o lo sueño. Y sé perfectamente que él está siempre cuidándome. Y hoy lo que quiero decirles es que en sus procesos dolorosos, de duelo y demás, lo vivan y lo transiten. O sea, yo una vez más les digo, no quiero romantizar esto ni quiero decir como que, ay, tranquilo, sé fuerte, mantente. Eso no es así. Tú tienes que vivir tu proceso. Y si conoces a alguien que está viviendo su proceso, permítele que lo viva y mantente tú a un lado diciéndole, aquí estoy para acompañarte, porque claro que uno puede caer en depresión en esos momentos, pero decirle, no te quiero invadir ni tampoco quiero como interrumpir lo que estás viviendo y pasando. Entonces, lo primero es transitar el momento, transitar el dolor, sufrirlo, llorarlo, lo que tengas que hacer, ir a terapia si lo necesitas, hablar con alguien sobre todo, pedir ayuda. Y ya luego irlo integrando poco a poco. Busca la forma que para ti sea bonito de sentir que lo tienes cerca, ya sea llevando una foto con esa persona siempre contigo, ya sea llevando algo que sea significativo para ti. Y poco a poco ve integrándolo para que también lo puedas soltar, porque las otras personas necesitan entender que tú estás bien para poder seguir transitando su camino evolutivo y comprender que
todo lo que te entregó fue lo más hermoso que te puede haber entregado y que tú le entregaste lo mejor de ti también. Si tienes que hacer una carta de perdón, hazla. Si tienes que en algún momento hacer una carta de agradecimiento también. Si tú sientes que tu alma tiene que hacer algo para poder vivir y transitar este tema de un duelo, hazlo. No pasa absolutamente nada. Tú vívelo como lo tengas que vivir. Si tienes que hacer todos los días una carta como si lo estuvieses escribiendo también. Pero mientras lo estés haciendo, ten muy presente que en algún momento debes soltarlo y que debes parar con esto porque hay que permitir que esa otra persona también descanse. Que nos enseñaron a que para que una persona te ame o tú la ames, tiene que estar presente. Pero la realidad es que el amor incondicional nos muestra que no necesitas a nadie presente para amarlo. Y eso es lo que sucede cuando alguien parte. El amor es tan infinito que va a llegar a donde esa persona esté y esa persona siempre va a estar contigo. También le puedes pedir a Dios, al universo, que te dé fuerzas para ser resiliente y aceptar lo que está pasando. E incluso pedirle a esa persona que te ayude a aceptar que ya no está físicamente acá. Y esto, les repito, es un proceso que se tarda cierto tiempo. Yo no estoy diciendo que hoy en día yo no lloro por la pérdida de mi papá. Claro que a veces me afecta, claro que a veces lloro. En momentos donde es su cumpleaños o el mío, en las navidades, claro que me duele, claro que digo, wow, o sea, que alguien me diga cómo puedo en este momento abrazarlo y decirle lo mucho que lo amo y que lo extraño. Sin embargo, sé que no se puede y lo vivo en ese momento el sentimiento. Lo siento, lo lloro, lo abrazo. Me puedo sentar un rato como que a hablar con él, a agradecerle, a mandarle luz, a encender una velita por él. Pero luego digo, no pasa nada, él está aquí conmigo para siempre, eternamente. Eso es lo que te vengo a decir hoy, que esto nunca va a parar de dolerte. Es normal que siempre te duele un poquito, pero cada vez duele un poquito menos, o al menos tú aprendas a vivir con ese dolor quizás. Y que cuando aprendes a vivir con ese dolor, también le mandes mucha luz. Que entendamos que esto es parte de la vida y que aprendamos un poquito de México, de saber que la muerte es parte de, y que lo que se tiene que hacer es honrar la vida que esa persona tuvo y todo lo que te dejó. Que hay que incluso celebrar que pudimos abrazarnos en algún momento, que pudimos coincidir y que en algún momento vamos a volver a hacerlo. Y aprovecha estos tiempos para quizás prender una velita, meditar o incluso mandarles muchísimo amor. Y decir te amo y te libero de cualquier tipo de carga y gracias por lo que pasó y por lo que sucedió. Te recuerdo y te extraño muchísimo, pero entiendo que tuviste que partir de este plano físico, que no fue culpa de nadie, que es parte de la vida. Haz una oración pequeña, la que para ti esté bien. Y no solamente eleves la oración por tu ser querido y por la persona que tú amaste, también eleva la oración por todas las almas que partieron de este mundo físico, por esas almas incluso que han sido olvidadas. Yo creo que es un momento muy bonito para conectar con esto y con esta energía de enviar luz a ese otro plano espiritual que nosotros no podemos ver y que no estamos preparados para ver. Espero que este episodio te haya gustado, que te ayude a conectar desde una manera muy amorosa con la sensación y la única certeza que tenemos en la vida, que es partir de este plano físico o la muerte, como le quieras decir, y que también te ayude a integrar la presencia eterna de esa persona que hoy en día falta en tu mesa y que no está físicamente acá en ti. Mirar en cada una de las personas que también son parte del grupo sanguíneo contigo, de esa persona que ya no está, o del entorno de esa persona, a mirarlas con amor y a recordar que en esas personas hay un poquitito de esa persona que tú amas y que hoy en día no puede estar físicamente contigo. Te abrazo grandemente si estás pasando por un proceso así. Espero que esto te sirva muchísimo de ayuda, que te ayude a tener un poquito de paz, que también te ayude a ir aceptando este camino de la pérdida física de alguien y que le dejemos de temer a la muerte, que la veamos como parte natural de la vida. Los abrazo enormemente, gracias por acompañarme hasta acá. Recuerden suscribirse, comentarme si les gustan este tipo de temas, comentar también mis otros videos y compartirlo con alguien que tú sepas que lo necesite escuchar ahora. Besitos, se les quiere.